Comunidad Motorrad, bienvenidos a este canal diseñado para ustedes, los aventureros del motociclismo. Cuando salimos a rodar en motocicleta nos divertimos y relajamos. Esto principalmente por la adrenalina que produce nuestro cuerpo al tomar las curvas. Hay de curvas a curvas. Las hay como estas. Yeah. Y las hay como estas. Y es de esta segunda clase de curvas de las que hablaremos el día de hoy en este videoblog. Tomar una curva de la manera correcta y lo más segura posible nos puede ayudar a disfrutar aún más nuestras salidas a rodar en motocicleta. Cuando tomamos una curva intervienen dos fuerzas, la fuerza centrípeta y la fuerza centrífuga. La fuerza centrípeta, según el diccionario, es la fuerza que se ejerce en un objeto para llevar una trayectoria circular y que da la sensación de llevar al objeto al interior de la circunferencia que se está siguiendo. Para ejemplificar esta fuerza, podemos poner a un lanzador de martillo que sostiene un cable conectado a una bola de acero en el otro extremo. El lanzador, al girar sobre su propio eje, realiza una trayectoria circular de la bola de acero. Esto gracias a que el cable se tensa, ejerciendo aquí la fuerza centrípeta, ya que el cable evita que la bola salga disparada lejos del centro de la circunferencia, que en este caso es el lanzador de martillo. Por otro lado, la fuerza centrífuga, según el diccionario, es una fuerza ficticia que aleja un cuerpo del centro de una circunferencia. Como ejemplo, podemos poner la acción que realiza la tina de una lavadora automática, que al ponerla en ciclo de secado o centrifugado, la tina gira a una gran velocidad separando la ropa del centro de la tina de lavado, que en este caso son las aspas que tallan la ropa. Entre más rápido gire la tina, con más fuerza se pega la ropa a las paredes de la misma, siendo esta última la que evita que la ropa salga disparada en una trayectoria recta. Se dice que la fuerza centrífuga es ficticia porque es el resultado o la inercia que se produce al aplicar la fuerza centrípeta. Recordemos que la inercia es la oposición de un cuerpo al movimiento. Para ejemplificar cómo actúan estas dos fuerzas al tomar una curva en la moto, voy a necesitar de la siguiente maqueta. Gracias. ¿Y eso qué es? Aquí podemos ver la representación de una curva y una moto. Al avanzar en la motocicleta, estamos aplicando una fuerza de fricción dinámica o en movimiento. Esto, gracias al torque que proviene del motor y que se transmite por medio del sistema de tracción a la rueda trasera. Dependiendo de la superficie en que rodemos y el tipo de neumático que tengamos, la motocicleta va a tener cierto grado de adherencia. En este caso, va a tener adherencia en el asfalto. Al llegar a la curva, tenemos que inclinarnos y mover un poco el manillar hacia el interior de la misma, para que la moto entre en la curva junto con nosotros. Entre más inclinamos nuestro cuerpo, más al centro de la curva iremos. Y la razón es muy simple, ya que al inclinar nuestro cuerpo estamos ejerciendo o estamos propiciando la fuerza centrípeta. Si no hiciéramos esto, la moto seguiría de largo, ya que no hay una fuerza que evite que siga su trayectoria recta. Porque siempre que un objeto, en este caso nosotros, ejerce una fuerza sobre un segundo objeto, en este caso la moto, el segundo objeto tendrá una fuerza de igual magnitud y dirección contraria a la del primer objeto. Dicho de una manera más simple, a cada acción siempre hay una reacción igual y en sentido contrario. Esto no lo digo yo, lo dice un tal... Ay, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Arnulfo. ¿Cómo? ¿Qué vas a estar sabiendo, Arnulfo? No, ¿qué? ¿El pan? ¿Cómo va a ser el pan? No inventen. No, pónganse abusados. ¿Qué? El Isaac Newton. Ese señor va a tener futuro en la física. A diferencia de la fuerza centrípeta, la fuerza centrífuga se ejerce cuando al entrar en la curva no inclinamos lo suficiente nuestro cuerpo para que la moto entre. O bien,
¿Tomamos la curva con demasiada velocidad o ambas? Lo explico mejor. Supongamos que vamos a exceso de velocidad en la carretera y antes de tomar la curva no bajamos la velocidad. Ya en la curva inclinamos la moto, pero vemos que no está siguiendo la trayectoria de la curva del todo bien, por lo que inclinamos la moto aún más. Pero llega un punto en el que la moto no se puede inclinar más porque comienza a raspar alguna parte de la misma en el asfalto o bien porque los neumáticos están perdiendo la adherencia en el asfalto. Cualquiera de las dos opciones propicia que la inercia haga que la motocicleta se derrape, siguiendo una trayectoria recta. Por eso, no es recomendable entrar a la curva con exceso de velocidad. En el caso de que entremos con la velocidad adecuada a la curva, pero no inclinamos nuestro cuerpo lo suficiente, ya sea por miedo o porque trazamos mal la curva, la inercia de la fuerza centrípeta nos va a lanzar fuera de la curva, haciendo que sigamos una trayectoria recta. Existen fórmulas para saber cuál es la velocidad adecuada para tomar una curva antes, durante y después de la misma. Pero tendríamos que saber algunos valores básicos como el radio de la curva, la masa de la moto, qué grado de inclinación tenemos que aplicar, etc. Y esto hace que sea complicado, porque tendríamos que medir todas las curvas que nos topemos en el camino, ya que todas son diferentes. Por esto, no hay mejor forma de saber a qué velocidad entrar a una curva, mantenerse en la curva y salir de la curva que practicando. Si lo intentan, que sea en una área en donde no pasen muchos vehículos o de preferencia en un estacionamiento vacío. No solo la inclinación y la velocidad intervienen para tomar una curva adecuadamente. También es importante saber en qué parte o lado de nuestro carril tenemos que comenzar a trazar o tomar la curva que se viene de frente. Pero antes, tenemos que saber que existen diferentes tipos de curvas, siendo 4 las principales, como las curvas abiertas, las curvas en ángulo recto, las curvas cerradas y las curvas de doble radio. Comencemos hablando de las curvas abiertas, que en la escala de dificultad es la más fácil de tomar, ya que no requiere mucha inclinación de nuestro cuerpo y si entramos un poco pasados de velocidad, podemos corregir con mucho más facilidad sobre la marcha. Las curvas en ángulo recto suben un poco el grado de dificultad, ya que tenemos que ejercer más inclinación en el momento preciso en que la línea recta quiebra para convertirse en curva. También tenemos que poner más atención con la velocidad a la que entramos a ella, porque es más difícil corregir sobre la marcha. Pasemos a las curvas cerradas, que sube unos cuantos grados más de dificultad respecto a las dos curvas antes mencionadas. En estas curvas tenemos que entrar con una velocidad moderada o incluso baja, y nuestro cuerpo se tiene que inclinar aún más para ejercer correctamente la fuerza centrípeta y evitar, así, la inercia de la misma. Por último, pero no menos importante, están las curvas de doble radio. El término de doble radio hace referencia a que una curva tiene dos puntos de quiebre o dos tipos de curva en una sola. Estas curvas posiblemente sean las más difíciles de tomar, ya que al tener dos quiebres en una curva, hay que entrar con una velocidad moderada e inclinar la moto conforme la curva lo vaya pidiendo. Es importante mantener la velocidad sin acelerar de más y sin bajarla de más, ya que no sabemos en qué momento quiebra nuevamente la curva y vamos a necesitar más velocidad e inclinación para tomar este segundo quiebre de la mejor forma posible y así salir victoriosos de ella. Una vez vistas las principales curvas que existen en el camino, retomemos el tema del trazado de una curva o en qué punto de nuestro carril tenemos que comenzar a inclinar la moto para poder tomar la curva de la mejor forma posible. El punto ideal para el trazado de la curva es el extremo contrario de la misma, o mejor dicho, en nuestro carril tenemos que posicionarnos en el extremo contrario de la curva que vamos a tomar. Ojo, siempre dentro de los límites de nuestro carril. Esto nos va a permitir un mayor rango de inclinación en caso de ser necesario, sin correr el riesgo de pegar en el muro de contención que se encuentra del lado de la curva. Conforme la práctica y los kilómetros a bordo de nuestra motocicleta nos respalden, podremos tomar las curvas más acorde a nuestras necesidades de adrenalina y seguridad. Recuerden que para tomar una curva de la mejor forma intervienen factores como la práctica, la velocidad adecuada y el manejo prudente. Si quieren agregar algo más a este videoblog, les pido que lo hagan dejando sus comentarios en la bandeja de la descripción del mismo. También, si fue de su agrado, les pido le den un gran like
y compartan. Suscríbanse al canal, recuerden que no tiene ningún costo y a mí me ayuda mucho para poder seguir subiendo material de este tipo. No olviden visitar mis redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram. Es el medio por el que podemos interactuar e intercambiar puntos de vista. Muchas gracias por ver este videoblog y recuerden, si su pasión es la aventura, vívanla sobre dos ruedas. Nos vemos en la próxima.